grandes críticos y una de las figuras, ¿no?, del arte español contemporáneo. Yo creo que él no tenía la idea de fundar un museo. Yo creo que la idea le surgió al ver Vilafamés. Yo creo que le inspiró encontrar aquello. Podemos decir que fue idea de una persona, pero que encontró siempre un equipo, dentro y fuera de Vilafamés. És a partir del museu i de l'arribada dels artistes i de les compres de les cases per artistes i tota la colla de gent que anàvem al seu voltant, com el poble, esta part alta del poble se va revitalizar, va recuperar vida. Cuando Aguilera empieza a crear el museo, ya lleva unos cuantos años siendo el crítico de arte de mayor prestigio y de mayor proyección internacional, ¿no? El reconocimiento como crítico que le había dado la cultura italiana, la Bienal de Venecia. Las bienales eran el gran acontecimiento de aquel tiempo y concretamente las bienales que se desarrollan entre el 58 y el 62 principalmente suponen un enorme espaldarazo para el arte español. Nuestros artistas son premiados, los pabellones nacionales tienen una extraordinaria calidad y en ese contexto es premiado Vicente Aguilera Cerny. El papel del crítico era un papel importante porque tenía mucho más peso, tenía más reconocimiento, precisamente porque estaba mucho más implicado. El crítico se enfrentaba a la obra, la contextualizaba y la fundamentaba. Y eso lógicamente marcaba pautas, abría caminos, aportaba toda una serie de ideas que eran muy bien recibidas por los artistas. Era la época en que manaven els crítics d'art, ara no, antes sí. Els crítics deien lo que havia que fer i lo que no havia que fer. I les galeries obedien als crítics. Y ell era el padre de todos los críticos. A partir casi de 1960, los artistas podemos decir que toman los espacios museísticos, es decir, deciden emprender acciones de creación de museos. La iniciativa más simbólica de ese momento es el intento casi desde 1961-62 de Fernando Zóbel por crear lo que luego será el Museo de Arte Abstracto. Es el modelo que uno piensa que toma también Vicente Aguilera Cerny. Vilafamés básicamente es un museo que se hace con los artistas, con los críticos de arte y con el apoyo decidido de un ayuntamiento que entonces todavía era ayuntamiento de la dictadura, no era un ayuntamiento democrático. Sin embargo, al frente de ese ayuntamiento había un alcalde con una conciencia cultural y de crear futuro a su pueblo muy clara. Hubo una gran conexión entre Vicente Aguilera y Vicente Benet y yo creo que eso es la clave de que el museo brotara. Porque bueno, mi abuelo tenía el germen de la idea artística, pero yo creo que Vicente Benet consiguió ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica. Sin ese grupo que apoyó a Aguilera, sin ese grupo de artistas que se vino a vivir a Vilafamés, que compró casas en Vilafamés, que en las juntas del museo estaban siempre presentes, que mano a mano pintaban paredes y hacían absolutamente de todo, ¿no? Y proyectaban lo que sería, lo que fue esto, no hubiera sido el museo realmente lo que es hoy. El fet de que se creara así el museu pues, va d'alguna manera condicionar que el poble també se preocuparà d'arreglar alguns carrers que estaven intransitables. Te puedo decir que la historia más importante de este museo, la que puso a nivel internacional en la prensa y en todos los medios de comunicación el museo, fue el encuentro de crítica internacional que se hizo en el año 1980. Sería necesario también preguntarse si las nuevas y más recientes propuestas artísticas, a las que rutinariamente algunos siguen llamando vanguardias, no son sino retornos, desorientaciones o productos del escepticismo. Llegaron a participar los mejores críticos que en aquel momento en la parte occidental, Europa, había. Pierre Restany, Ramón de la Calle, René Berger, Glusberg de la Argentina,
Giro d'Orfles de Italia. Después estos críticos, al llegar a sus países, escribieron sobre el encuentro, escribieron sobre el Museo de Villafamés, sobre el proyecto de Villafamés, sobre los artistas que había en el Museo de Villafamés. O sea que Villafamés en aquel momento estuvo en todas las revistas de arte de toda Europa. Miró, per mediació del Ministeri de Cultura, va aportar 100 obres a Villafamés per a que se veiés la crítica d'art. Vam omplir les sales d'actes de l'Ajuntament, vam omplir el Museu del Vi, vam omplir les sales que hi havia buides al museu i vam omplir part de la biblioteca, la sala d'actes que hi havia. O sigui, vam omplir el poble de mirós. Preguntes per què així hi havia 100 mirós, això m'ho devien preguntar més de 100 voltes. ¿Por qué hay aquí 100 mirós y en la fundación solo hay expuestos 60? Mire, esto es que la primera vez que se reúnen los críticos de arte en el mundo, se han reunido por mediación del museo aquí. Tu saps el que és això? Tu saps com sona en Espanya els crítics entre ells parlant d'un poblet en Castellón? Oye, un pueblecito en Castellón que hemos ido allí, oye, se come fenomenal, un vino fenomenal, la gente fantástica, el museo fenomenal. Consiguió además que no fuese solamente un museo, sino un centro lleno de actividades culturales, ¿no? Entre las que estaba la creación de esos congresos de crítica de arte, que sí consiguió que vinieran por los grandes críticos, ¿no? No solamente del panorama español, sino del panorama internacional. Desde aquel momento creo que el museo fue cuando empezó a tomar internacionalmente importancia. Cuando él falleció y nos tuvimos que plantear dónde iban a estar sus restos, pues es que nos pareció lo más lógico que estuviera en Villafamés, porque bueno, pues él quería tanto a aquello y pasó momentos tan felices y aquel proyecto fue tan importante para él. Y luego, en concreto, están en el patio del museo, en un limonero que él quería mucho, que le gustaba mucho pasar tiempo allí. Y no nos lo planteamos prácticamente, fue la decisión que nos pareció más lógica y pues ahí está.